Me llamo Valeria Montes. Tenía 22 años cuando todo empezó. Estudiaba arquitectura en la Academia Crestaven, una universidad prestigiosa pero exigente, donde entré con una beca completa porque mis notas eran impecables y mi familia no podía pagar ni un semestre. Trabajaba medio tiempo en una pequeña cafetería del campus para cubrir libros, materiales y el alquiler de un diminuto apartamento en las afueras. Era la chica que siempre llegaba temprano a clases, con el pelo en una coleta simple, ropa cómoda y planos enrollados bajo el brazo. Nadie me notaba mucho, y eso me gustaba. Alejandro Montenegro era lo opuesto en todos los sentidos. 24 años, heredero de Montenegro Enterprises, una constructora que levantaba rascacielos en toda la ciudad de Eldoria. Llegaba a clases en un auto negro reluciente, rodeado de amigos que reían sus chistes aunque no fueran graciosos. El profesor nunca le marcaba las llegadas tarde, todos sabían quién era su padre. Yo lo veía de lejos, como a una estrella inalcanzable. Una noche de otoño, una compañera de clase me convenció de ir a una fiesta en la residencia de su fraternidad. Solo un rato, Valeria. Relájate por una vez. No era mi mundo. Música alta, luces estroboscópicas, gente bebiendo como si no hubiera mañana. Me quedé en un rincón, con un vaso de agua en la mano, observando. Alejandro estaba en el centro, rodeado, pero parecía aburrido. Sus ojos verdes recorrían la habitación sin interés real. Entonces tropezó. Alguien lo empujó accidentalmente cerca de las escaleras. Se tambaleó, a punto de caer. Sin pensarlo, lo sostuve por el brazo. Cuidado, dije en voz baja. Él se giró, sorprendido. Nuestras miradas se cruzaron por primera vez de verdad. No era la mirada de, gracias, rápida, fue algo más. Como si me viera por primera vez. Gracias, murmuró, sin soltar mi brazo de inmediato. Su voz era grave, un poco ronca por el alcohol. No mucha gente se molesta en ayudar al idiota borracho. Sonreí un poco, nerviosa. No eres un idiota, solo estás celebrando. El río suave, genuino. Tú no estás celebrando, ¿verdad? Estás aquí como si te hubieran secuestrado. Asentí, algo así. Me llevó a un balcón más tranquilo, lejos del ruido. Nos sentamos en unas sillas viejas. Hablamos, de verdad. Le conté sobre mis planos para diseñar edificios que fueran funcionales y hermosos al mismo tiempo, no solo monumentos al ego de alguien rico. Él escuchó. De verdad, la mayoría solo quiere impresionar, dijo. Tú quieres crear algo que dure. Me miró fijo. Eres diferente. Hablamos horas, sobre sueños, sobre presiones familiares, él mencionó lo pesado que era ser, el heredero perfecto, sobre libros que nos gustaban. No me pidió nada, solo, estar ahí. Cuando la fiesta empezó a apagarse, me acompañó hasta la salida. No quiero que te vayas pensando que esto fue solo charla de borracho, dijo. Sacó su teléfono. Dame tu número. Quiero verte de nuevo. Sin fiestas, solo nosotros. Dudé. Sabía quién era. Sabía que su mundo y el mío no se tocaban. Pero algo en su mirada me hizo ceder. Le di mi número. Al día siguiente, mensaje, café en el Parque Central. 7 de la noche. Solo café. Prometo no emborracharme. Fui. Llegó puntual, con jeans y una camisa simple, sin el aire de heredero. Hablamos de nuevo, de arquitectura, de viajes que quería hacer, él había estado en muchos lugares por negocios, yo solo soñaba con ellos. Me hizo reír con anécdotas tontas de su infancia. Me miró como si yo fuera lo más interesante del mundo. Pasaron semanas, mensajes diarios, encuentros, casuales, en la biblioteca, en la cafetería del campus. Nunca público del todo. Él evitaba fotos, evitaba que nos vieran juntos mucho tiempo. Mi familia es complicada, explicaba. No quiero que te metan en eso todavía. Yo asentía, porque empezaba a sentir mariposas cada vez que lo veía. Porque cuando me rozaba la mano al pasar un libro, mi pulso se aceleraba. Porque sus mensajes de buenas noches me hacían sonreír sola en la oscuridad. Una noche, después de caminar por el parque bajo la lluvia fina, nos refugiamos bajo un árbol grande. Estábamos mojados, riendo. Él me miró, serio de pronto. Valeria, no sé cómo pasó, pero no quiero que termine. Se acercó despacio. Yo no me moví. Nuestras narices se rozaron. Luego, suave, sus labios tocaron los míos. Fue lento, tierno, como si temiera romper algo. No fue un beso apasionado de película. Fue un comienzo, un secreto compartido. Esto es nuestro, susurró contra mis labios. Nadie tiene que saberlo por ahora. Asentí. Porque, capítulo 2. Los meses siguientes fueron como un sueño a medias. Alejandro y yo empezamos a vernos con más frecuencia, pero siempre en rincones discretos de la ciudad de Eldoria.
Un café pequeño en las afueras del campus, un banco apartado en el parque central al atardecer, o el apartamento que él alquiló en un edificio viejo pero acogedor en el distrito de Riverwalk, un lugar que nadie de su círculo frecuentaba. Nunca salíamos a restaurantes caros, nunca íbamos a eventos sociales. Era nuestro pequeño mundo paralelo. Al principio, todo parecía mágico. Me mandaba mensajes por la mañana: buenos días, arquitecta. Ya estás dibujando castillos en el aire. Yo respondía con fotos de mis planos, y él contestaba con comentarios que me hacían sentir vista de verdad. Ese diseño es brillante. Tienes que construirlo algún día. Yo te ayudo a conseguir el terreno. Palabras que alimentaban mis sueños. Cuando nos veíamos, hablábamos durante horas. Me contaba sobre la presión de su familia, su padre, un hombre frío que solo veía números y alianzas, su madre, ausente en viajes constantes. Desde chico me dijeron que mi vida ya estaba escrita: casarme con alguien que traiga contactos, expandir la empresa. Yo le escuchaba en silencio, apoyando mi cabeza en su hombro. ¿Y qué querés vos?, le preguntaba. Él suspiraba: quiero libertad, quiero elegir, pero no sé cómo empezar. Esos momentos me hacían creer que yo era parte de esa libertad. Que algún día me elegiría a mí. Poco a poco, sin embargo, empezaron a aparecer grietas. La primera vez que lo vi en una foto pública fue en una gala de caridad. Estaba con Camila Harrington, la hija del socio principal de su padre. Ella sonreía perfecta, con un vestido rojo que costaba más que mi renta anual. Él tenía el brazo alrededor de su cintura. La leyenda decía: la pareja del momento en la gala anual de Eldoria. Mi estómago se retorció. Le escribí esa misma noche: vi las fotos. Todo bien, respondió horas después: es solo negocios, Valeria. No significa nada, no pienses mal. No insistí, porque tenía miedo de que, si insistía, él se alejara. Empezó a viajar más por trabajo. Proyectos en otras ciudades, reuniones interminables. Las visitas al apartamento de Riverwalk se espaciaban, de semanal a cada 15 días, luego una vez al mes. Cuando venía, era cariñoso al principio, pero luego se ponía nervioso si mencionaba el futuro. Valeria, no empecemos con eso otra vez. ¿Sabes cómo es mi familia? Para compensar las ausencias, empezó a enviarme regalos caros. Un collar de plata con un colgante delicado, un bolso de marca que vi en revistas y nunca me atreví a soñar, perfumes importados, una chaqueta de lana suave que costaba más que mi sueldo mensual. Cada paquete llegaba con una nota: para que me extrañes menos. Al principio me emocionaba, pero pronto me dio vergüenza aceptarlos. No encajaban en mi vida. Yo vivía en un departamento pequeño, tomaba el transporte público, compraba ropa en tiendas de segunda mano. Guardaba los regalos en el fondo del armario, usándolos solo cuando él venía, para no herirlo. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar en mí. Sentía un dolor extraño en el pecho, como una presión intermitente que aparecía cuando subía escaleras o caminaba rápido. Al principio lo atribuía al estrés. El trabajo en el estudio de diseño era intenso, las entregas de planos me mantenían despierta hasta tarde. Es solo cansancio, me decía. Ignoraba las palpitaciones rápidas, el ahogo ocasional. No quería preocuparlo, no quería ser esa chica dramática, que siempre necesita atención. Una tarde, después de un episodio fuerte donde casi me desmayo en la oficina, fui sola a una clínica cercana. El médico general me derivó a cardiología. Hice los estudios temblando. Días después, el diagnóstico llegó como un golpe sordo: insuficiencia cardíaca congestiva progresiva, medicamentos de por vida para controlar los síntomas, monitoreo constante. Un trasplante sería la solución a largo plazo, pero la lista es eterna y el costo altísimo sin cobertura premium. Salí de la consulta con las manos frías. Mateo Ruiz, el cardiólogo que me atendió, era un viejo conocido del colegio. Me miró con preocupación. Valeria, esto es serio. Tenés que decírselo a alguien cercano. Negué. No quiero preocupar a nadie todavía. Voy a manejarlo. Pero los medicamentos eran carísimos. El frasco mensual costaba más de lo que ganaba en 2 semanas. No podía pedirle ayuda a Alejandro sin contarle todo, y no quería que me viera como una carga. Así que empecé a hacer algo que me rompía el alma: vender algunos de sus regalos a escondidas. El collar de plata, un reloj que me había dado en mi cumpleaños, un par de pendientes. Los llevaba a casas de empeño o vendía online en grupos discretos. Cada vez que entregaba algo, sentía una culpa inmensa. Él me los dio con cariño, pensaba. Y yo los estoy cambiando por pastillas. Pero no tenía opción. Nunca se enteró. Nunca notó que faltaban cosas en el armario. Seguía enviándome más regalos, y yo seguía guardándolos.
o vendiéndolos en secreto. Mientras tanto, él seguía hablando más de Camila. Es inteligente, estudió en el extranjero, encaja perfecto. Yo asentía, porque si protestaba, él se enojaba. No seas insegura, Valeria. Vos sos mi escape, ella es mi obligación. Cada palabra era un corte pequeño, pero acumulativo. Y mi corazón, ahora literalmente dañado, se debilitaba más cada día. Numeral capítulo 3. Los años siguientes se volvieron más pesados, aunque en la superficie todo parecía seguir igual. Valeria continuaba trabajando en el pequeño estudio de diseño, entregando planos con precisión impecable, pero cada vez le costaba más concentrarse. El dolor en el pecho ya no era ocasional, aparecía casi todos los días, especialmente después de caminar rápido o subir escaleras. Tomaba los medicamentos que compraba con el dinero de los regalos vendidos, y aunque ayudaban un poco, el cansancio se acumulaba como una sombra permanente. Mateo Ruiz se convirtió en su apoyo más constante. Cada 2 semanas iba a su consulta privada, donde él revisaba los resultados de los análisis y ajustaba las dosis sin cobrarle. Valeria, esto no va a mejorar solo. La insuficiencia está avanzando. Si no haces algo más drástico pronto, el trasplante va a ser inevitable. Y la espera es larga. Ella siempre respondía lo mismo, todavía puedo manejarlo. No quiero alarmar a nadie. Mateo la miraba con una mezcla de frustración y ternura. Alguien debería saberlo, alguien que pueda ayudarte de verdad. Pero nunca insistía más allá de eso. Simplemente estaba ahí, trayéndole sopa cuando tenía fiebre baja, acompañándola a estudios de imagen, escuchando sus silencios. Alejandro, mientras tanto, seguía su ascenso en Montenegro Enterprises. Los viajes se volvieron casi constantes, reuniones en otras ciudades, inspecciones de obras, negociaciones que duraban semanas. Cuando volvía al apartamento de Riverwalk, llegaba agotado pero con regalos nuevos, un perfume exclusivo, un vestido que le haría quedar preciosa si alguna vez salieran a algún lado tranquilo, una pulsera fina de oro blanco. Para que sientas que estoy cerca aunque no esté, decía. Valeria los recibía con una sonrisa forzada, los guardaba en el armario y, cuando el dinero escaseaba otra vez, elegía uno para vender. Cada venta era un nudo en la garganta. Él nunca se da cuenta, pensaba. Nunca pregunta por qué no uso más las cosas que me da. Una noche, después de casi un mes sin verse, Alejandro llegó tarde. Se sentó en el sofá y la abrazó fuerte, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. Perdón por desaparecer tanto, el proyecto del nuevo complejo en la costa me tiene loco. Hablaron un rato de trabajo, de diseños que ella estaba terminando. Luego él se puso serio. Mi padre está acelerando las cosas. Dice que es momento de avanzar con Camila. No es una boda todavía, pero quiere que empecemos a aparecer juntos en eventos. Que la gente vea que es oficial. Valeria sintió que el aire se le escapaba. El dolor en el pecho se intensificó de golpe, como si el corazón protestara. ¿Y nosotros?, preguntó en voz baja. Él suspiró. Valeria, vos sabés cómo es. Esto con Camila no es amor. Es estrategia. Un contrato que beneficia a las dos familias. Pero vos sos lo real, lo que me mantiene cuerdo en medio de todo esto. La besó en la frente. No cambia nada entre nosotros. Solo tengo que cumplir con lo que esperan. Ella no respondió, se quedó quieta, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos fuertes y regulares de él mientras los suyos se volvían irregulares y débiles. Esa noche, cuando Alejandro se durmió, ella se levantó al baño y tomó 2 pastillas extras para calmar la taquicardia. Miró su reflejo, pálida, ojeras marcadas. Solo un poco más, se dijo. Solo hasta que él se dé cuenta solo. Pero los meses pasaron y él no se dio cuenta. Las apariciones públicas con Camila aumentaron. Fotos en revistas de sociedad, eventos benéficos donde sonreían del brazo. Alejandro le mandaba mensajes antes, no mires las noticias mañana. Es solo teatro. Valeria dejaba de mirar, en cambio, vendía otro regalo, esta vez un anillo delicado que él le había dado en su aniversario. Lo cambió por 3 meses de medicamentos. La culpa era cada vez más pesada, pero el miedo a quedarse sin tratamiento era más fuerte. Mateo notó el deterioro. Valeria, estás bajando de peso. Tus signos vitales están peor. Tenés que internarte aunque sea unos días. Ella negó, no todavía, no quiero que él se entere por lástima. Mateo tomó su mano, no es lástima lo que sentís por alguien que te ama de verdad. Es preocupación, y vos mereces que alguien se preocupe por ti. Por primera vez, Valeria sintió que las lágrimas subían sin control. Pero las contuvo. Gracias, Mateo, de verdad, pero esto es mío, lo manejo sola.
Mientras tanto, Alejandro empezó a hablar de la boda como algo inevitable. Va a ser en unos meses. Mi padre ya reservó la hacienda. No dijo, nuestra boda. Dijo, la boda. Al capítulo 4. 3 meses, ese era el tiempo que quedaba para la boda de Alejandro y Camila. 3 meses que, para Valeria, se sentían como una cuenta regresiva inexorable. Los médicos ya no hablaban de controlar la enfermedad. Los medicamentos que tomaba religiosamente solo aliviaban el dolor por unas horas, como un parche temporal en una herida que seguía sangrando por dentro. El corazón ya no respondía como antes, las palpitaciones eran constantes, el ahogo llegaba incluso al estar sentada, y las noches se volvían interminables con episodios de tos que la dejaban exhausta y con manchas rojas en el pañuelo. Mateo fue claro en la última consulta. Valeria, estamos en la fase terminal sin intervención mayor. Los diuréticos y betabloqueadores ya no bastan. El trasplante sigue siendo la única opción real, pero incluso si apareciera un donante compatible mañana, el procedimiento cuesta una fortuna y requiere preparación que no tenés tiempo de hacer. Con suerte, 3 meses, quizás menos si hay una descompensación fuerte. Ella escuchó en silencio, mirando el piso de la consulta. ¿Y si no hago nada más? Mateo tomó su mano con cuidado. Te vas apagando poco a poco. El cuerpo se rinde cuando el corazón no puede bombear lo suficiente. Puede ser en semanas, puede ser en días si hay un estrés grande. Valeria asintió despacio. Entonces, que sea en paz, sin hospitales, sin máquinas. Mateo quiso protestar, pero vio en sus ojos que la decisión estaba tomada. Al menos déjame estar cerca al final, pidió. Ella sonrió débil, la primera sonrisa real en semanas. Ya estás cerca, Mateo. Siempre estuviste. Alejandro, ajeno a todo, seguía inmerso en los preparativos. Llamaba menos, pero cuando lo hacía era para contarle detalles que dolían como cuchillos. Hoy probamos el menú. Camila quiere langosta y caviar. Mi padre está feliz. Oh, elegimos las flores. Rosas blancas por todos lados. Va a ser perfecto. Valeria respondía con frases cortas, suena lindo. Felicidades. Nunca mencionaba su propio deterioro. Nunca pedía que la viera. Una tarde, él apareció sin aviso en el apartamento de Riverwalk. Llevaba una caja pequeña. Te traje algo para que no te sientas sola estos meses. Era un colgante con una piedra azul, para que combines con tus ojos, dijo. Valeria lo tomó, pero las manos le temblaban. Gracias, murmuró. Él la abrazó. Sé que estás rara últimamente. Todo bien en el trabajo. Ella negó con la cabeza. Solo cansada. Él frunció el ceño. Siempre decís lo mismo. No seas dramática, Valeria. Mi vida ya es suficiente estrés sin tener que preocuparme por vos también. Esas palabras se clavaron profundo. Valeria sintió que el pecho se apretaba más. Alejandro, ¿y si te necesito de verdad? Si algún día no estoy bien. Él se separó un poco, mirándola con impaciencia. Otra vez con eso, siempre encuentras la forma de hacerme sentir culpable. Mira, en 3 meses se casa todo el mundo. Mi padre me está encima, Camila espera, la empresa depende de esta alianza. No tengo espacio para más dramas. Si estás mal, anda al médico. Yo te mando plata si hace falta. Valeria sintió las lágrimas subir, pero las contuvo. No quiero tu plata. Él suspiró exasperado. Entonces, ¿qué querés? Que deje todo, que tire por la borda años de trabajo por... ¿Qué? Por nosotros. Sabes que no puedo. Vos aceptaste esto desde el principio. Se pasó la mano por el pelo. Mira, te quiero, pero no de la forma que estás pidiendo. Sos importante, pero no podés ser todo. Ella se quedó quieta. El dolor en el pecho era ahora un fuego constante. Está bien, dijo en voz baja. Entiendo. Alejandro la besó en la frente, como si eso cerrara la conversación. Bien, no quiero pelear. Tengo que irme, hay una cena con los suegros. Se fue sin mirar atrás. Esa noche, Valeria se derrumbó en el piso del baño. Tosió sangre hasta que le dolió la garganta. Mateo llegó 1 hora después, alertado por un mensaje que ella le mandó, no sé cuánto más aguanto. La ayudó a levantarse, le dio oxígeno portátil que llevaba en el auto, la acostó en la cama. Valeria, por favor, déjame internarte. Ella negó. 3 meses para la boda. Quiero que pase, quiero que él sea feliz, aunque sea sin mí. Mateo lloró en silencio mientras le tomaba el pulso. No es justo. Ella le apretó la mano débilmente. La vida nunca lo fue para mí. Pero al menos lo amé de verdad. Los días siguientes fueron un descenso lento. Vendió los últimos regalos que quedaban, el colgante azul, la pulsera de oro. Compró medicamentos para un mes más, aunque sabía que no llegarían a servir de mucho.
Se quedaba en cama la mayor parte del tiempo, mirando fotos antiguas en el teléfono. Capítulo 5. Los preparativos de la boda avanzaban a toda velocidad, y con ellos llegó el acoso implacable de los paparazzi. Desde que los rumores sobre Alejandro y Camila se hicieron oficiales en revistas de sociedad, los fotógrafos empezaron a seguirlo a todas partes, a la salida de la oficina, en los restaurantes donde probaba menús, incluso cerca de la empresa familiar. Flash constantes, preguntas gritadas sobre la fecha exacta, el vestido de la novia, si hay algún secreto en la relación. Alejandro ya no podía moverse sin que lo acosaran, y su padre le había advertido. Cualquier foto comprometedora ahora podía arruinar la alianza con la familia Harrington y dañar la reputación de Montenegro Enterprises. Una tarde, llegó al apartamento de Riverwalk con el rostro tenso y la capucha puesta, como si intentara pasar desapercibido. Entró rápido y cerró la puerta con llave. Valeria, esto se está saliendo de control. Se sentó en el sofá, pero no la miró directamente. Los paparazzi me siguen todo el día. Ayer me esperaron en el garaje de la empresa, y uno me preguntó si tenía a alguien más escondido. Si me ven entrar o salir de acá una vez más, van a empezar a investigar en serio. Van a descubrir tu nombre, tu dirección. Y todo va a explotar en los titulares. No puedo permitir que te involucren en esto. No quiero que te conviertas en el escándalo que destruya la boda y la empresa. Valeria, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas para ocultar el leve temblor de sus manos, sintió que el pecho se apretaba más. El dolor era constante, pero lo disimulaba como siempre, respiración controlada, sonrisa débil. ¿Qué querés hacer entonces? Alejandro suspiró profundo, como si le costara decirlo. Tengo que separarme completamente por ahora. No más visitas, no más mensajes que puedan rastrearse. Después de la boda, cuando los paparazzi pierdan interés y todo se calme, quizás podamos retomar. Pero en este momento, lo mejor es cortar todo contacto. No quiero que te veas arrastrada a este circo. Vos no te mereces eso. Ella asintió despacio, aunque cada palabra le dolía como una puñalada. Está bien, no quiero ser un riesgo para vos. Alejandro se levantó, visiblemente aliviado pero con un dejo de culpa en la voz. Gracias por entenderlo. Cuídate mucho, Valeria. De verdad. Se acercó, le dio un beso breve en la frente, distante, casi mecánico, y salió sin mirar atrás. La puerta se cerró, y el silencio se instaló como una manta pesada. Desde ese día, el contacto desapareció por completo. No más llamadas, no más mensajes de disculpa o cariño. Solo el vacío. Valeria se quedó sola con sus medicamentos que ya apenas aliviaban, su tos que empeoraba por las noches y el cansancio que la obligaba a quedarse en cama la mayor parte del tiempo. Mateo, en cambio, siguió cerca como siempre. Venía casi todos los días después del hospital, revisaba sus signos vitales en privado, ajustaba las dosis y se sentaba a su lado cuando ella no tenía fuerzas para hablar. Le traía sopas caseras, le leía artículos de arquitectura para distraerla, y nunca mencionaba a Alejandro a menos que ella lo sacara en conversación. Estoy acá, decía simplemente. No me voy a ningún lado. Valeria le apretaba la mano débilmente, agradecida por esa presencia constante que no pedía nada a cambio. Mientras tanto, Alejandro aparecía en las noticias, fotos controladas con Camila, sonrisas para las cámaras, anuncios de la boda como, el evento del año en el Doria. Los paparazzi lo seguían, pero ahora él los manejaba, posaba, respondía preguntas vagas, mantenía todo bajo control. Valeria los veía de lejos en su teléfono y pensaba, al menos está a salvo de los flashes conmigo. 2 meses y medio para la boda. El tiempo se agotaba para ella, pero Mateo seguía ahí, sosteniéndola en silencio mientras Alejandro desaparecía por completo, convencido de que, después, todo podría retomarse. Capítulo 6. Los últimos 2 meses fueron un descenso lento y silencioso hacia el final. Valeria ya no salía del apartamento de Riverwalk. El estudio de diseño le había dado licencia indefinida por problemas de salud, y ella no tuvo fuerzas para explicar más. El alquiler lo pagaba con los últimos ahorros y lo que quedaba de vender objetos personales, un reloj viejo, unos libros de arquitectura que ya no podía leer. No tenía familia cercana, sus padres habían fallecido años atrás en un accidente, y su única hermana vivía en otra ciudad y apenas mantenía contacto esporádico. Nadie más preguntaba por ella. Nadie más la buscaba, solo Mateo. Mateo se convirtió en su mundo entero. Venía todas las tardes después del hospital, a veces incluso antes y podía cambiar turnos. Traía comida ligera que ella apenas probaba, sopas suaves, frutas cortadas, yogur natural.
Revisaba sus signos vitales con cuidado: presión baja, pulso irregular, saturación de oxígeno que bajaba cada día. Ajustaba las dosis de medicamentos que ya no frenaban el avance, solo alargaban el sufrimiento un poco más. Cuando Valeria tosía sangre en pañuelos que escondía bajo la almohada, él los cambiaba sin decir una palabra, solo le limpiaba la boca con ternura y le ponía una manta nueva. ¿Querés que te lea algo?, preguntaba a menudo. Sacaba un libro de arquitectura que ella había mencionado alguna vez, uno sobre diseños sostenibles, edificios que convivían con la naturaleza. Leía en voz baja, despacio, para que el ritmo la calmara. A veces ella cerraba los ojos y fingía dormir, pero en realidad escuchaba su voz como un ancla en medio de la tormenta interna. Otras veces hablaban de recuerdos del colegio, la vez que él le prestó su campera en una tormenta de lluvia, la vez que defendió su proyecto en clase cuando otros se burlaban. Siempre fuiste fuerte, le decía. Más fuerte que nadie. Valeria sonreía débilmente. No tanto, solo. Aguanté. Mateo negaba con la cabeza. Aguantar no es poco, es todo. Nunca le pedía que hablara de Alejandro. Solo cuando ella lo mencionaba, en voz muy baja, casi como un susurro, él escuchaba sin juzgar. Pensé que algún día volvería, decía ella. Mateo apretaba su mano. Algunos no vuelven porque no saben lo que perdieron. El deterioro fue progresivo pero implacable. Primero dejó de levantarse de la cama sola, Mateo la ayudaba a sentarse para tomar los medicamentos. Luego, el oxígeno portátil se volvió necesario todo el día, un tubo delgado bajo la nariz que zumbaba suavemente. La hinchazón en las piernas se hizo permanente, y el color de su piel pasó de pálido a grisáceo. Las noches eran lo peor, episodios de ahogo que la hacían jadear, tos que le desgarraba el pecho, dolor que irradiaba hasta los brazos. Mateo se quedaba hasta tarde, a veces toda la noche en el sofá, listo para llamar a emergencias si empeoraba. Pero Valeria siempre le decía, no quiero hospital, quiero quedarme acá, contigo. La boda se acercaba como un tren en la distancia. Valeria seguía viéndola en su teléfono, aunque cada vez con menos frecuencia. Las noticias mostraban fotos de Camila en pruebas de vestido, Alejandro ajustándose el smoking, la hacienda decorada con rosas blancas. Va a ser hermosa, murmuraba ella. Mateo no respondía, solo cambiaba el tema o ponía música suave para tapar el silencio. Una semana antes de la ceremonia, Valeria empeoró de golpe. La saturación bajó tanto que Mateo tuvo que aumentar el flujo de oxígeno al máximo. Ella apenas hablaba, solo respiraba con esfuerzo. Mateo se sentó al borde de la cama, sosteniendo su mano fría. Valeria, si querés que llame a alguien, que le diga algo a él. Ella negó despacio, con lágrimas que apenas salían. No, que sea feliz, que no sepa hasta que sea tarde. Mateo lloró en silencio, por primera vez sin esconderlo. No es justo. Ella intentó sonreír. La vida nunca lo fue. Pero vos fuiste justo conmigo. Los últimos días fueron borrosos. Mateo no se movía de su lado. Le hablaba aunque ella ya no respondiera mucho. Le contaba sobre un nuevo edificio que se construía en el Doria, sobre cómo diseñaría uno inspirado en sus planos si algún día podía. Le ponía compresas frías en la frente cuando la fiebre subía. Le limpiaba la cara cuando tosía sangre. Y siempre, le sostenía la mano. La víspera de la boda, Valeria abrió los ojos por última vez. Miró a Mateo, que estaba sentado junto a ella con los ojos rojos. Gracias, susurró, por quedarte. Él le besó la mano. Siempre me quedo. Ella cerró los ojos. El pecho subía y bajaba cada vez más lento. El zumbido del oxígeno seguía, pero los latidos se espaciaron. Hasta que, en un momento quieto de la noche, el monitor portátil emitió un pitido continuo y plano. Mateo se quedó inmóvil un largo rato, con su mano aún en la de ella. Luego, con voz quebrada, apagó el oxígeno. Cubrió su cuerpo con la sábana blanca que ella había pedido tener lista. Lloró en silencio, abrazándola por última vez. Valeria se había ido, sola en su apartamento, sin familia, sin Alejandro. Solo con Mateo, que la había acompañado hasta el final. La boda era al día siguiente. Y nadie, excepto Mateo, sabía que el corazón de Valeria había dejado de latir justo cuando el mundo se preparaba para celebrar otro. Capítulo 7. El día de la boda amaneció con un sol brillante que parecía burlarse del dolor que se acumulaba en silencio. Mateo se encargó de todo lo relacionado con los aspectos funerarios de Valeria. No había familia que pudiera o quisiera asumir esa carga. Su hermana mayor, la única pariente viva, llegó esa misma mañana desde otra ciudad en un vuelo apresurado. Se quedó apenas una hora en el apartamento de Riverwalk.
Miró el cuerpo cubierto por la sábana blanca, lloró un poco sin mucho sentimiento, firmó los papeles que Mateo le extendió y dijo, no puedo quedarme más. Tengo trabajo y los chicos me esperan. Le dio un abrazo rápido y se fue en un taxi hacia el aeropuerto. Mateo no la juzgó, simplemente siguió adelante. Organizó el traslado del cuerpo a una funeraria discreta, eligió una urna sencilla como Valeria había pedido en voz baja semanas antes, nada ostentoso. Solo paz, no habría velorio público, no habría anuncios. Solo Mateo y un empleado de la funeraria que ayudó con los trámites mínimos. Mientras tanto, en la hacienda de Eldoria, la boda seguía su curso como un espectáculo perfectamente ensayado. Alejandro estaba impecable en su smoking negro, pero desde el momento en que se puso frente al altar sintió una inquietud que no podía explicar. El pecho le pesaba, como si algo invisible lo apretara. Sonrió para las fotos, besó a Camila cuando el oficiante dijo, pueden besarse, pero el beso fue mecánico. Durante la recepción, mientras todos brindaban y la música sonaba, él se sentía fuera de lugar. Cada vez que veía a una mujer de pelo oscuro entre los invitados, su mirada se desviaba instintivamente, buscando un rostro que no estaba allí. Camila lo notó y le preguntó, ¿estás bien? Él asintió con una sonrisa forzada, sí, solo nervioso. Pero en el fondo sabía que no era nervios. Era algo más profundo, una sensación de vacío que crecía con cada hora. Pasaron los días, la luna de miel fue corta, en una playa privada. Camila estaba radiante, hablaba de planes futuros, de hijos, de expandir la empresa. Alejandro respondía con monosílabos, con sonrisas que no llegaban a los ojos. Regresaron a Eldoria y la vida, perfecta, continuó, cenas sociales, reuniones, fotos en revistas. Pero él no podía sacarse de la cabeza a Valeria. La ausencia se hizo insoportable. Después de la boda retomamos, se había dicho a sí mismo. Ahora que la boda había pasado, los paparazzi habían perdido interés y todo se había calmado, decidió buscarla. Una tarde, condujo hasta el distrito de Riverwalk. El apartamento estaba en el mismo edificio viejo, el mismo que había sido su refugio secreto durante 7 años. Tocó el timbre varias veces. Nadie respondió. Intentó con la llave que aún conservaba, ella nunca se la había pedido de vuelta. La puerta se abrió con un clic suave. El lugar estaba vacío, literalmente vacío. Los muebles seguían allí, el sofá donde se habían abrazado tantas noches, la mesa pequeña donde comían delivery, pero todo lo personal había desaparecido. No había ropa en el armario, no había libros en las estanterías, no había fotos ni objetos que recordaran su presencia. Solo un silencio absoluto y una nota doblada sobre la mesa del comedor. La letra de Valeria, temblorosa pero clara. Sé feliz, Valeria. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Se sentó en el sofá, con la nota en la mano, mirando alrededor como si esperara que ella apareciera de algún rincón. El apartamento olía a limpio, a vacío. Días antes de su muerte, Valeria había vendido, regalado o donado casi todo lo que tenía. Los vestidos que él le había regalado, los libros de arquitectura, las pequeñas cosas que acumulaban en los cajones. Lo hizo sola, con las pocas fuerzas que le quedaban, sin decirle a nadie. Mateo la ayudó con algunos trámites, pero respetó su deseo de no dejar rastro. Que no quede nada que lo haga sentir culpable, le había dicho ella. Solo que siga adelante. Alejandro sintió un frío que le subió por la espalda. Algo no estaba bien, muy mal. Sacó el teléfono y llamó a un contacto en la empresa, un investigador privado que usaban para verificar socios. Necesito información sobre Valeria Montes. Todo lo que puedas encontrar. Dirección actual, estado de salud, cualquier cosa reciente. Colgó y esperó, con el corazón latiendo fuerte por primera vez en meses. Horas después, el informe llegó por mensaje seguro. Diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva avanzada. Pronóstico terminal. Fallecimiento hace exactamente una semana. Causa, paro cardiorrespiratorio en su domicilio. El cuerpo cremado, cenizas entregadas a Mateo Ruiz, cardiólogo. Alejandro dejó caer el teléfono. Se quedó sentado en el sofá vacío, mirando la nota en su mano. Sé feliz. Las palabras se repitieron en su cabeza como un eco cruel. Lágrimas que no sabía que podía derramar empezaron a caer. No gritó, no rompió nada. Solo se quedó allí, inmóvil, sintiendo por primera vez el peso real de lo que había perdido. Al capítulo 8. Los días después del descubrimiento se convirtieron en una niebla gris para Alejandro. El apartamento vacío de Riverwalk se volvió su refugio obsesivo. Volvía allí cada tarde, después de reuniones que ya no le importaban, y se sentaba en el mismo sofá donde habían pasado tantas noches.
La nota de Valeria seguía en la mesa, arrugada por el roce constante de sus dedos. Sé feliz. Las palabras lo perseguían como un reproche silencioso. No podía ser feliz, no después de saber que ella se había ido sin decirle nada, sin pedir ayuda, sin darle la oportunidad de fallar o redimirse. Abandonó a Camila casi de inmediato. Regresó de la luna de miel con una frialdad que ella no entendió al principio. Necesito espacio, le dijo una noche. Al día siguiente, se mudó de la mansión familiar a un departamento pequeño en el centro de Eldoria, lejos de los ojos de su padre y de los flashes que ya no le interesaban. Camila lo confrontó furiosa. ¿Qué te pasa? Es por esa mujer del pasado. Él no respondió, solo firmó los papeles del divorcio express que ella exigió después de humillación pública. La prensa habló de crisis matrimonial y diferencias irreconciliables, pero Alejandro no dio declaraciones. Vendió acciones de la empresa familiar para pagar deudas que ni siquiera sabía que existían, tratamientos médicos que Valeria había cubierto sola durante años. Su padre lo llamó irresponsable, pero él ya no escuchaba. Empezó a buscarla en todas partes. Fue a la funeraria donde Mateo había manejado todo. Preguntó por las cenizas. El empleado le dijo que habían sido entregadas a Mateo Ruiz. Alejandro fue a la clínica donde Mateo trabajaba. Esperó horas en la sala de espera hasta que el cardiólogo salió. Mateo lo miró con ojos cansados y duros al mismo tiempo. ¿Qué haces acá?, preguntó Mateo sin invitarlo a pasar. Necesito saber, ¿cómo fue? ¿Por qué no me dijo nada? Mateo soltó una risa amarga. Porque no quería ser tu carga. Porque te amó tanto que prefirió morir sola antes que obligarte a elegirla por lástima. Te dijo que te necesitaba. Vos le dijiste que era drama. Que no tenías espacio. Que era después de la boda. Bueno, llegó el después, y ella ya no estaba. Alejandro se derrumbó contra la pared del pasillo. Yo no sabía. Lo sabías lo suficiente. Sabías que estaba mal. Sabías que lloraba cuando te ibas. Pero elegiste no ver. Ahora viví con eso. Mateo se fue sin más palabras. Alejandro se quedó allí, solo, hasta que una enfermera le pidió que se retirara. Los meses siguientes fueron un descenso. Volvía al apartamento vacío casi todas las noches. Se sentaba en el piso, rodeado de nada, y reproducía audios viejos que había guardado en secreto en su teléfono. La voz de Valeria diciendo, te extraño, en un mensaje de hace años, su risa suave cuando le contaba un chiste tonto. Hablaba con el aire. Perdóname, Valeria, si hubiera sabido. A veces se quedaba dormido allí, en el piso frío, abrazando la nota como si fuera ella. Intentó quitarse la vida una vez, en el puente donde se habían besado por primera vez bajo la lluvia. Se paró en el borde, mirando el río oscuro abajo. Pero algo lo detuvo, quizás el recuerdo de su voz diciendo, sé feliz. Bajó temblando y volvió al apartamento. La segunda vez fue en la tumba. Había mandado colocar una placa sencilla en un cementerio discreto, Valeria Montes. Siempre en silencio, se sentó frente a ella con una botella y una carta que nunca envió, si hubiera cambiado un solo día. Si hubiera elegido diferente, lloró hasta quedarse sin voz. Ahora vivía medicado, un psiquiatra privado le recetaba antidepresivos y ansiolíticos que apenas lo mantenían funcional. Dejó la empresa, su padre lo desheredó parcialmente, pero a él no le importaba. Vendió el auto deportivo, las acciones restantes. Se mudó definitivamente al viejo apartamento de Riverwalk, el único lugar donde aún sentía que ella estaba cerca. Guardaba su bufanda en una caja, la olía cuando el dolor era demasiado. Hablaba solo. Valeria, ¿dónde estás? Mateo lo supo por rumores. No fue a verlo, solo pensó, ella quería que fueras feliz. Y mira lo que lograste. Alejandro seguía vivo, pero ya no era el mismo. El heredero arrogante había desaparecido. En su lugar quedaba un hombre roto, repitiendo el nombre de la mujer que amó en silencio hasta el final, y que él dejó ir sin darse cuenta de que era para siempre. Capítulo 9. Los años pasaron como un río lento y sin retorno para Alejandro. El apartamento de Riverwalk se convirtió en su prisión voluntaria. Dejó de salir casi por completo, las cortinas siempre cerradas, la luz del día le recordaba demasiado lo que había perdido. Vivía de ahorros menguantes y de lo que quedaba de la venta de sus posesiones pasadas. Los medicamentos psiquiátricos se acumulaban en la mesa, algunos tomados, otros olvidados. Hablaba solo con las paredes, reproduciendo una y otra vez los pocos audios que conservaba de Valeria. Su voz suave diciendo, buenas noches, oh, te extraño, se repetía como un mantra roto. Una noche de invierno, el corazón que tanto había ignorado en ella decidió cobrarle factura al suyo.
Se sentó en el sofá con la nota arrugada en la mano, sintiendo un dolor agudo en el pecho que al principio confundió con culpa. Intentó levantarse para tomar agua, pero las piernas no respondieron. Cayó al piso, jadeando, mirando el techo vacío. No llamó a nadie. No había nadie a quien llamar. El teléfono estaba lejos, y él ya no tenía fuerzas. Cerró los ojos pensando en ella, en el beso bajo la lluvia, en él, algún día, que nunca cumplió. Perdóname, murmuró por última vez. El corazón latió irregular, luego más lento, hasta detenerse en silencio. Lo encontraron días después. Un vecino alertado por el olor llamó a la policía. El cuerpo estaba en el piso, con la nota aún apretada en la mano. No hubo funeral ostentoso, solo una ceremonia discreta, organizada por un abogado de la familia que aún quedaba. Su padre no asistió. Camila, ya casada con otro, mandó flores sin tarjeta. El nombre de Alejandro Montenegro desapareció de las revistas de sociedad como si nunca hubiera existido. Solo quedó el apartamento vacío, la nota y el eco de un amor que llegó tarde. Mateo, en cambio, siguió adelante. Terminó su especialización en cardiología avanzada y se convirtió en uno de los cardiólogos más respetados de Eldoria. Abrió su propia clínica privada, donde atendía a pacientes con insuficiencia cardíaca como la que Valeria había sufrido. Enseñaba en la universidad, escribía artículos sobre detección temprana y tratamientos accesibles. Se casó con una enfermera que conoció en el hospital, una mujer dulce, paciente, que entendía sus silencios largos. Tuvieron 2 hijos, una niña que heredó sus ojos tranquilos y un niño que preguntaba siempre por qué papá guardaba una foto antigua en el escritorio. La foto era de Valeria en el colegio, sonriendo con el pelo mojado por la lluvia, tomada el día que él le prestó la campera. Mateo nunca la quitó de allí. Cada mañana, al llegar a la clínica, la miraba un segundo y murmuraba, «Buenos días, pequeña». Sus hijos crecieron sabiendo que había una amiga especial del pasado, que papá recordaba con cariño. La niña, cuando era pequeña, le preguntaba, ¿era tu novia? Mateo sonreía triste. Fue mi primer amor, el que me enseñó lo que significa quedarse hasta el final. Nunca olvidó a Valeria. En las noches de guardia, cuando un paciente con insuficiencia cardíaca entraba en crisis, pensaba en ella y trabajaba con más intensidad, como si pudiera salvarla a través de otros. En su casa, en un cajón guardaba la carta que ella le había escrito semanas antes de morir, «Gracias por no rendirte conmigo. Sé feliz, Mateo». Por los dos, la leía a veces, cuando el mundo se ponía pesado, y sentía que ella aún estaba cerca, en cada latido que ayudaba a mantener. Valeria se había ido en silencio, pero dejó huellas que nunca se borraron. En el hombre roto que murió arrepintiéndose. Y en el hombre que siguió viviendo, recordándola como su pequeño primer amor, el que le enseñó que el amor verdadero no siempre gana, pero siempre queda.